El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Nacional de las Mujeres celebraron la sesión plenaria del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México. La Sala Superior revocó sentencias del Tribunal Electoral del Estado de México por emitirse en sesiones privadas. El Tribunal Electoral ordena al Instituto Electoral de Nayarit emitir un nuevo acuerdo sobre el porcentaje de apoyos para registrar candidaturas independientes. En Informativo Electoral, estas son las noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Roxana Noriega y les doy la más cordial bienvenida a Informativo Electoral, el noticiario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que usted puede ver aquí en Plataforma Electoral. Comenzamos con la información. Se realizó la primera reunión anual 2017 del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, con el objetivo de coordinar acciones que promuevan la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones en el país e ir cerrando las brechas de género. A la inauguración asistieron la magistrada presidenta de la Sala Superior, Yanín Otálora Malasis, la magistrada de la Sala Superior también, Mónica Aralí Soto Fregoso, el presidente y la consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello, y Adriana Favela Herrera, la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres y Mujeres, Lorena Cruz Sánchez, la titular de ONU Mujeres en México, Ana Güesmes, el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE, Santiago Nieto Castillo, la presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, Alejandra Haas Pasiuk, así como instituciones políticas, organizaciones de la sociedad civil, académicas y especialistas integrantes del observatorio. Vamos a la información. Al inaugurar los trabajos de la sesión plenaria del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México, la magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Yanín Otálora Malasis, sostuvo que las sentencias de los organismos jurisdiccionales intervienen en el proyecto de vida de las personas porque con base en el derecho y sus principios determinan si la paridad fue o no respetada y, por tanto, si una mujer tiene el derecho a ocupar determinado lugar. Dijo que los tribunales electorales establecen si en un caso existió violencia política y, por tanto, las consecuencias jurídicas de las acciones emprendidas en contra de una candidata o funcionaria, porque sus resoluciones tienen el efecto de empoderar a las mujeres y colocarlas en un lugar de mayor seguridad para el ejercicio de sus derechos políticos. La magistrada Otálora Malasis señaló que de cara a los procesos electorales del 2017 y 2018 se perfilan diferentes temas que en la competencia de cada institución deben de ser atendidos, como la conceptualización judicial de la violencia política de género, que debe ser explorada más allá de la que se ejerce basada en el sexo y o género de las personas. Por su parte, la magistrada de la Sala Superior, Mónica Aralí Soto Fregoso, puntualizó que para avanzar en la concreción de los objetivos del observatorio es necesario el empoderamiento de la sociedad civil a través del intercambio de experiencias exitosas y estudios para que la ciudadanía conozca y articule estrategias en el marco de sus agendas. De la misma manera, continuó, se requiere la construcción de redes sociales como instrumentos de coordinación y cooperación entre autoridades e instituciones, el fortalecimiento de la obtención y sistematización de información nacional y para las entidades y la toma de decisiones para el diseño e implementación de políticas públicas. En este tenor, la magistrada Soto Fregoso aseveró que la presente magistratura del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reconoce como un reto institucional el ejercicio de una paridad de género sin violencia, sobre todo porque México vivirá este año y el siguiente un número sin precedente de elecciones tanto en el nivel federal como en las locales. El presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello, señaló que a 2 años de su creación, el observatorio se ha fortalecido como un espacio de deliberación donde se comparten y se analizan los problemas estructurales que afectan a la construcción de una sociedad igualitaria, paritaria 50-50 y como una vitrina pública que muestra y difunde los avances que se logran para cerrar las brechas de género. Para Informativo Electoral, Jorge Reyes.
En información de la sesión pública de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, revocó diversas sentencias del Tribunal Electoral del Estado de México relativas a procedimientos especiales sancionadores por contravenir los principios de máxima publicidad y transparencia al haberse emitido en sesiones privadas. Vamos con más información. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó diversas sentencias del Tribunal Electoral del Estado de México relativas a 4 procedimientos especiales sancionadores por contravenir los principios de máxima publicidad y transparencia al haberse emitido en sesiones privadas. Al resolver los juicios de revisión constitucional electoral 95, 30, 81, 98 y sus acumulados, el Pleno estimó por unanimidad que las resoluciones en sesiones privadas no están justificadas, porque ello es contrario a los principios de máxima publicidad y transparencia que obligan a los entes públicos, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución del Estado de México. Las magistradas y magistrados determinaron de manera particular en el juicio de revisión constitucional 95 de este año dejar sin efectos el Acuerdo General del Tribunal Electoral del Estado de México número 6 de 2014, porque resulta contrario a derecho que la resolución de los procedimientos especiales sancionadores ocurra en sesión privada. El Pleno señaló que dichas sesiones privadas se oponen a lo establecido en los artículos 110 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 391 y 485, fracción quinta, del Código Electoral del Estado, los cuales ordenan al referido órgano jurisdiccional sesionar de forma pública los procedimientos especiales sancionadores. Las decisiones del Tribunal del Estado de México que fueron impugnadas quedaron sin efecto, al haberse revocado el acuerdo general de dicho organismo jurisdiccional. Para Informativo Electoral, Aldo Flores. En más información de la sesión pública, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la sentencia del Tribunal Estatal Electoral de Nayarit y el acuerdo del Instituto Estatal Electoral de aquella entidad, que aprobaban las equivalencias correspondientes al porcentaje de apoyo ciudadano requerido para el registro de candidaturas independientes, ya que es anticonstitucional que dicho porcentaje tenga como base el padrón electoral. Vamos a la información. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la sentencia de la Sala Regional Jalapa, la cual era contraria a la resolución del Tribunal Electoral de Tabasco, que había invalidado acuerdos del Congreso local sobre la separación de diputados locales de diversas fracciones parlamentarias para sumarse a la del Partido de la Revolución Democrática y para que el coordinador perredista ocupara la presidencia de la Junta de Coordinación Política del órgano legislativo de la entidad. Al resolver el recurso de reconsideración y acumulados, interpuestos por diversos partidos políticos y diputados del Congreso Estatal, el Pleno determinó que de la interpretación de los artículos 70 y 116 de la Constitución General de la República y de los aplicables de la Constitución Política de Tabasco y la Ley Orgánica del Poder Legislativo de esa entidad, se advierte que la integración de los grupos parlamentarios y la instalación de la JUCOPO forman parte de la organización interna del Congreso local. El Pleno puntualizó que lo anterior tiene relación directa con el derecho parlamentario administrativo, al estar vinculado con actividades de los legisladores de manera individual, en fracciones parlamentarias o en comisiones con otros diputados. En este sentido, la Sala Superior determinó que si la impugnación no corresponde con la materia electoral, la Sala Regional Jalapa y el Tribunal Local no debieron conocer de las controversias, pero el haberlo hecho, su actuación incidió en la competencia exclusiva de los congresos para regular su funcionamiento y organización, lo cual es propio del derecho parlamentario. En otro asunto, la Sala Superior revocó la sentencia del Tribunal Estatal Electoral de Nayarit y el acuerdo del Instituto Estatal Electoral de aquella entidad, que aprobaban las equivalencias correspondientes al porcentaje de apoyo ciudadano requerido para el registro de candidaturas independientes, ya que es anticonstitucional que dicho porcentaje tenga como base el padrón electoral. Al resolver el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, el Pleno ordenó inaplicar la porción normativa contenida en el artículo 124, apartado B, fracción sexta de la Ley Electoral del Estado de Nayarit y mandató al organismo electoral local emitir un nuevo acuerdo para establecer las equivalencias correspondientes al porcentaje de apoyo ciudadano con base en el listado nominal, con corte al mes de diciembre del año previo a la elección. Las magistradas y magistrados concluyeron por unanimidad
que el padrón electoral no es la base idónea para acreditar la representatividad entre las personas que efectivamente pueden ejercer su derecho de voto, pues contiene un universo de ciudadanos que, aunque estén activos en sus derechos político-electorales, no necesariamente cuentan con la credencial para votar, que es el instrumento necesario para ejercer el sufragio. Para Informativo Electoral, Lilia González. En más información, el Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó en sesión privada la suspensión de la transmisión de un promocional del partido Morena en sus versiones para radio y televisión, toda vez que no cumple con los objetivos para los cuales se otorga el tiempo del Estado a los partidos políticos. Ante la evidente ausencia de promoción o presentación de su candidata a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, de su oferta política o su plataforma, las magistradas y magistrados, al resolver el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador 58 de este año, promovido por el Partido Revolucionario Institucional, refirieron que el modelo de comunicación política establece bases y directrices que deben seguirse en el uso de los tiempos oficiales en radio y televisión que se conceden a los partidos políticos para su promoción permanente y la relativa a los procesos electorales. Lo invitamos a conocer los centros de documentación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ubicados en la Sala Superior y salas regionales. Estos centros, especializados en materia jurídica y político-electoral, proporcionan un servicio directo y gratuito de información y consulta al público en general. Acompáñame a una breve pausa. Creamos, diseñamos, reciclamos. Desarrollamos un concepto simple, dinámico y funcional. Optimizamos el espacio. Con poca inversión, construimos el foro de plataforma electoral. El canal de televisión por Internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde tú tienes mucho que ver. Plataforma Electoral cumple 2 años generando programas en materia electoral por Internet. Transmite todos sus contenidos digitales por www.te.gov.mx/plataforma electoral. Hasta hoy se tienen 17 programas en diversas barras programáticas, compuestas por barra Sesión Pública, barra Aporte, barra Asómate, barra Conócete y barra Infórmate. En estos 2 años, la producción se ha realizado en un solo foro de televisión con diversos sets giratorios que nos permiten crear todas las escenografías. En este tiempo, se han producido más de 1000 contenidos originales en los que participaron más de 600 invitados, entre especialistas, académicos, artistas, entre otros. Además, se han registrado en nuestra plataforma electoral más de 1,700 suscriptores y más de 800,000 visitas a nuestros contenidos. Todos los días se producen contenidos de calidad para ti, que puedes ver en www.te.gov.mx/plataforma electoral. Plataforma Electoral, el canal por Internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En donde tú tienes mucho que ver. Ya estamos de regreso, continuamos con las noticias. En información de los estados, el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila aprobó por unanimidad los proyectos de acuerdo mediante los cuales da cumplimiento a las sentencias emitidas por la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con lo cual se declararon improcedentes las solicitudes de los ciudadanos Carlos Alejandro Espinosa Domínguez, aspirante a candidato del Distrito 15, y Federico González Garza, aspirante a candidato del Distrito 14, para participar como independientes a las diputaciones en el proceso electoral ordinario del 4 de junio de 2017. Por otro lado, se aprobó que en la boleta electoral sea incluido el apodo del candidato que así lo solicite, pero junto a su nombre. Aunque algunos partidos solicitaban colocar únicamente el sobrenombre de su abanderado, el acuerdo aprobado en sesión extraordinaria indica que en la boleta deberá ir al menos un nombre y ambos apellidos, además del apodo.
En otro tema, el Instituto Electoral del Estado de México informó que el primer debate en los candidatos a la gubernatura será el 25 de abril a las 20 horas. Se dio a conocer que el instituto debe invitar con 10 días de antelación a los 7 candidatos a la gubernatura del Estado de México a participar en el debate que se efectuará en las instalaciones de este instituto. El Instituto Estatal Electoral de Nayarit aprobó que los alcaldes de los 20 municipios en funciones se puedan reelegir en sus cargos en las próximas elecciones del 4 de junio, en las que se renovarán el Congreso, los ayuntamientos y la gubernatura de ese estado. Lo anterior tras el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que determinó que los alcaldes en funciones se encuentran en condiciones legales al considerar que las autoridades de la entidad carecían de competencia para emitir el acuerdo de prohibir la posibilidad de participar en una nueva elección consecutiva. El Instituto Nacional Electoral informó a los pueblos y comunidades indígenas sobre los 25 distritos locales que conformarán en las 8 regiones de Oaxaca. En un comunicado se informó que para determinar el número de habitantes que tendrá cada distrito, se utilizaron los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010, publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para Oaxaca, y se dividió a la población total de la entidad entre el número de distritos locales a conformar, 25. Lo anterior con la finalidad de atender la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación relacionada con la distritación electoral local de Oaxaca y dentro del marco de proyecto de distritación electoral que realiza el INE. Ahora vamos con la información de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Presentamos en Informativo Electoral actividades jurisdiccionales de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En Sala Toluca se llevó a cabo sesión pública de resolución. La magistrada y los magistrados resolvieron 2 recursos de apelación. Los números 8 y 11 de este año promovidos por el Partido Revolucionario Institucional en contra de los dictámenes consolidados, así como de las resoluciones del Instituto Nacional Electoral relacionados con las irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de dicho partido, correspondientes al ejercicio 2015 en los estados de Michoacán y Colima respectivamente. En ambos casos se confirmaron las resoluciones emitidas por la autoridad electoral. En otro tema, el Pleno en Sala Toluca confirmó la sentencia del Tribunal Electoral de Hidalgo relacionada con la celebración de contratos por parte del Ayuntamiento de Pachuca de Soto. Ello al resolver un juicio electoral promovido por Yolanda Tellería Beltrán, en su calidad de presidenta municipal de Pachuca, en contra de una sentencia dictada por el Tribunal Electoral de esa entidad federativa, a través de la cual modificó el alcance del acuerdo aprobado en sesión de Cabildo, relativo a la autorización del referido ayuntamiento para que la actora pudiera celebrar contratos y convenios con particulares e instituciones oficiales. En consecuencia, se consideró que, contrario a lo sostenido por la actora, la sentencia impugnada no viola la autonomía del municipio y, por tanto, el tribunal responsable sí tenía competencia para resolver la controversia que le fue planteada, por lo que confirmaron la sentencia impugnada. Y en información de la Sala Regional Ciudad de México, la misma confirmó la determinación del Consejo General del INE, a través del cual le impuso diversas sanciones al Partido Revolucionario Institucional con motivo de irregularidades encontradas en su informe de ingresos y gastos 2015, esto en el estado de Tlaxcala, entre otros aspectos, porque las sanciones tienen sustento jurídico, ya que las operaciones mayores a 90 días de salario mínimo deben hacerse mediante cheque o transferencia electrónica y no en efectivo, para permitir a la autoridad conocer el origen de los recursos y brindar certeza de la licitud de las operaciones. Además de lo anterior, la resolución combatida se encuentra debidamente fundada y motivada, emitida con el análisis exhaustivo de los planteamientos que se hicieron valer y con proporcionalidad a la conducta. En la sesión pública, también la Sala Regional Ciudad de México confirmó sanciones al Partido Encuentro Social, derivadas de irregularidades en sus informes de ingresos y gastos de 2015 en la Ciudad de México.
La Sala Regional consideró que la sanción por la omisión de subsanar la falta de coincidencia entre los montos reportados en el informe y los montos presentados por dos proveedores fue adecuada, ya que la autoridad sí atendió los parámetros establecidos legal y reglamentariamente al individualizar la sanción, pues una vez que tuvo por acreditada la infracción para calificarla, consideró la afectación al bien jurídico tutelado en la normativa, relacionado con la certeza y la transparencia al no haberse acreditado el origen lícito y cierto de los recursos. Por cuanto hace a la sanción que se impuso al Partido Encuentro Social en el estado de Morelos, la Sala Regional confirmó la determinación del Consejo General del INE, pues la omisión de los partidos de reportar algún gasto dentro del periodo respectivo vulnera los principios de transparencia y rendición de cuentas. Además, que al individualizar la sanción no es posible calificar la conducta con una gravedad menor, porque esa omisión impide que la autoridad responsable tenga elementos para conocer el origen, uso y destino de los recursos utilizados. De ahí que la sanción se considere aplicada conforme a derecho. Para Informativo Electoral, Carlos Jaime. Es momento de ir a una breve pausa. La justicia y el ejercicio pleno de los derechos se impulsan semana a semana en las sentencias que dictan las magistradas y los magistrados. En sentencias a debate se analizan las resoluciones más relevantes emitidas por el Tribunal Electoral para entender sus alcances y la forma en que influyen en la vida de nuestro país. Acompáñanos en Plataforma Electoral, el canal de televisión por Internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde tú tienes mucho que ver. Gracias por continuar con nosotros. En información del Instituto Nacional Electoral, continúa el proceso de selección de las consejeras y los consejeros de los organismos públicos locales electorales de 19 entidades del país. En días pasados, 1.569 ciudadanas y ciudadanos presentaron su examen de conocimientos. Para la jornada del examen, el Instituto Nacional Electoral programó 1.752 aplicaciones en los estados Baja California Sur, Campeche, Colima, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas, de los cuales fueron aplicados el 89.55% del total, 1.569, mientras que el número de aspirantes que no se presentaron al examen y evaluación fue de 183, que equivale a 10.45% del total. Los resultados del examen de conocimiento se publicarán en el portal del Instituto Nacional Electoral, que es www.ine.mx, ordenados de mayor a menor calificación, separados por cada entidad. Las etapas restantes son el ensayo presencial, que se prevé llevar a cabo el 13 de mayo próximo, y la valoración curricular y entrevista. Vamos con más información del Instituto Nacional Electoral. El Instituto Nacional Electoral remitió al Instituto Electoral del Estado de México la queja presentada por la candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, al considerar que es el organismo local el que debe pronunciarse al respecto. El pasado 10 de abril, Delfina Gómez presentó una queja ante el INE en la cual denunciaba diversas conductas que presuntamente constituyen violencia política de género en su contra. En esta decisión, el INE siguió el criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que dicta que la competencia para conocer y resolver los procedimientos administrativos sancionadores se determina dependiendo del tipo de norma vulnerada y del proceso electoral en el que se incide la violación alegada.
En más información, la Comisión de Quejas ordenó al Partido Acción Nacional y a su candidato al gobierno de Coahuila, José Guillermo Anaya Llamas, abstenerse de contratar, adquirir y difundir en televisión propaganda electoral durante la transmisión de cualquier evento deportivo, con independencia del lugar donde se celebre, colocada en vallas u otro objeto que pudiera ser visible a través de ese medio masivo de comunicación, toda vez que podría influir en las preferencias electorales y afectar la equidad en la contienda. Por otra parte, el Grupo de Trabajo de Credencialización de los Mexicanos Residentes en el Extranjero recibió el informe de avance de la operación de credencialización en el exterior, el cual señala que se han ingresado al instituto 304.800 trámites de la credencial para votar desde el extranjero. El 8 de febrero de 2016, cuando inició el programa de credencialización en el extranjero, al 31 de marzo de 2017, los mexicanos en el exterior han realizado 315,000 trámites a través de los 150 consulados de México, de los cuales 221,154 micas ya fueron entregadas a los ciudadanos y 67,210 ya han sido activadas. Para Informativo Electoral, Raúl Ortiz. Ahora vamos con la información internacional. En Ecuador, el Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó los resultados oficiales de la segunda vuelta celebrada el pasado 2 de abril, luego del recuento de 296,340 votos, informó el presidente del organismo, Juan Pablo Pozo. Así, confirmó el triunfo de Lenín Moreno, con el 51.15% de los votos. En Francia, los 11 candidatos que se disputan ocupar el Elíseo comenzaron su campaña oficial para obtener los votos de casi 45 millones de franceses, llamados a sufragar el 23 de abril y el 7 de mayo. Desde el pasado lunes y hasta el 21 de abril, los medios de comunicación deberán garantizar el mismo tiempo de palabra para los 11 aspirantes. Asimismo, cada candidato podrá difundir en los medios audiovisuales públicos un total de 43 minutos en anuncios televisivos. Entre los 11 candidatos, la líder de extrema derecha Marine Le Pen y el centrista preeuropeo Emmanuel Macron parten como favoritos para la primera ronda, prácticamente empatados con 23% de la intención de voto, según las últimas encuestas. Llegamos al final de esta emisión. Agradezco su compañía. Soy Roxana Noriega y les deseo una excelente semana. Hasta la próxima. Gracias a tu confianza, Plataforma Electoral celebra su segundo aniversario. A lo largo de 2 años de transmisiones, generamos un acervo audiovisual sin precedentes en materia electoral, con el objetivo de actualizarte constantemente en el acontecer político electoral de México y el mundo. Agradecemos tu compañía y te invitamos a que sigas visitándonos en Plataforma Electoral, donde tú tienes mucho que ver. Tus derechos políticos son derechos humanos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los protege y tutela mediante la impartición de justicia electoral abierta. Cada sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contribuye a protegerlos y fortalece los principios que rigen los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 20 años protegiendo tus derechos políticos.